en lo alto de una colina gris, rodeada por rejas altas y cipreses torcidos por el viento, se alzaba una mansión grande, fría y sin alma. Allí, detrás de las ventanas tapizadas y las puertas que nunca se abrían, vivía Vivian, una mujer que todos en el pueblo conocían, pero nadie recordaba haber visto. La hija del general, murmuraban. Encerrada desde joven, por vergüenza o castigo. ¿Quién lo sabe? Pero lo cierto es que Vivian no era libre. Y nunca lo había sido. Había nacido entre mármol, criadas y candelabros de cristal. Su madre había muerto cuando ella tenía 5 años, dejándole como herencia solo una caja de música. Y el silencio. Su padre, el general Fausto Ibarra, era un hombre duro, rígido, de aquellos que confundían el poder con la piedad, y el deber con el amor. La crió como a un soldado, ordenada, obediente, callada. Le prohibió los espejos. Le prohibió salir sin permiso. Le prohibió incluso soñar en voz alta. Una mujer decente no necesita alas, decía él. Necesita obedecer. Y así, año tras año, Vivian se convirtió en una sombra elegante. Siempre impecable, siempre recta. Siempre con los ojos bajos. Pero en el fondo de su pecho, como una semilla olvidada, vivía una pregunta. ¿Qué hay más allá de estas paredes? A los 24 años, Vivian seguía viviendo en la mansión, bajo el mismo techo que su padre, pero como una prisionera bien vestida. El único cuarto donde se sentía ella misma era la vieja biblioteca de su madre. Allí, escondida entre libros de hojas amarillas, encontraba palabras que la hacían temblar. Libertad, alma, caricia, viaje, mirada, coraje. Palabras que nunca había dicho, pero que la llamaban en sueños. Un día, mientras limpiaba los estantes, encontró un libro viejo sin título. Dentro, entre sus páginas, una flor seca y una nota escrita con caligrafía distinta. Afuera hay algo más. No lo olvides. Aquella noche, Vivian no durmió. Miró por la ventana por primera vez en meses. El jardín estaba abandonado, pero la luna lo cubría con una luz suave, como una promesa. Y entonces lo supo. Quería escapar. Pero la mansión no era fácil de abandonar. El general la vigilaba como un carcelero. Las criadas tenían órdenes estrictas. Y todo intento anterior había sido castigado con semanas sin hablar. Sin libros. Sin aire. Así que Vivian no huyó con los pies. Huyó con la mente. Cada noche, escribía en su diario. Un día saldré de aquí. Un día alguien me verá. Un día alguien me reconocerá. No por lo que represento, sino por lo que realmente soy. Y esas líneas, simples pero sinceras, eran su único refugio. Todo cambió una tarde de verano, cuando una tormenta arrasó el pueblo cercano. El tejado de la vieja caballeriza de la mansión se vino abajo, y se necesitaba ayuda urgente para repararlo. El general, hombre orgulloso, no quería pedir favores. Pero la estructura amenazaba con hundirse. Y uno de los trabajadores recomendó a un forastero. Un apache, dijo. Sabe trabajar la madera y no cobra mucho. Callado, eficiente. Fausto torció el gesto. ¿Un salvaje? ¿Aquí? Es el único que puede hacerlo en 3 días, señor. El general aceptó, pero con una condición. Que no se acerque a mi hija. El hombre llegó al día siguiente. No traía más que una bolsa, una manta enrollada al hombro, y una mirada tranquila como el río después de una lluvia. Su nombre era Nahuel. Y nadie sabía mucho más. Tenía manos grandes, cicatrices viejas en los antebrazos, y caminaba como si cada paso tuviera historia. Vivian lo vio por primera vez desde la ventana del salón. No sabía quién era. Pero algo en su pecho se agitó. No por deseo. Ni siquiera por curiosidad. Sino por una sensación desconocida. Una especie de reconocimiento sin palabras. Como si ese hombre también supiera lo que es vivir encerrado.
Durante los días que siguieron, Vivian lo observó en secreto. Cómo medía las vigas. Cómo usaba las manos. Cómo, aún bajo el sol abrasador, no se quejaba. No discutía. Solo hacía. Y una mañana, mientras salía al jardín por unos minutos, por fin lo vio de cerca. Él estaba arrodillado, clavando una tabla. Ella pasó lentamente, con un libro en la mano. Sus ojos se cruzaron. Y aunque no dijeron palabra, fue como si el mundo se detuviera. En esa sola mirada, Vivian sintió que alguien la veía. De verdad. No como la hija del general. Ni como la señorita de la casa. Sino como una mujer que tenía algo dentro. Que aún no había mostrado. Aquel día, Vivian escribió en su diario. Hoy, por primera vez, alguien me miró sin miedo. Y sin compasión. Me sentí desnuda. Y libre. La criada notó el cambio. Tiene color en las mejillas, le susurró al mayordomo. Está comiendo mejor. Pero el general lo notó también. Y no lo tomó con agrado. Quiero que el apache se vaya, ordenó. Ya reparó el techo. Aún falta una viga, señor, respondió el mayordomo. Fausto lo miró con frialdad. Entonces que la viga se caiga. Esa noche, Vivian bajó las escaleras por primera vez sin permiso. Buscó a Nahuel junto a la caballeriza. Lo encontró sentado junto al fuego, tallando algo en madera. Él no se sorprendió al verla. Sé que mañana te irás, dijo ella. Y que mi padre te lo ordenó. Él asintió. No quieren que hables conmigo. Vivian lo miró, sin temblar. Pero tú me hablaste sin palabras. Nahuel la observó largo rato. Y finalmente, le extendió lo que tallaba. Una pequeña figura de madera. Una mujer con las manos extendidas hacia el cielo. Es lo que vi en ti, dijo. Un alma que aún no ha volado. Vivian lloró. No con escándalo. No con rabia. Sino con alivio. Porque por primera vez en su vida, alguien había entendido su alma. Vivian sostuvo la figura de madera entre sus manos. Como si le hubieran dado un pedazo de su propio corazón. Era pequeña, imperfecta. Pero en sus líneas torpes había más verdad. Que en todas las palabras de su padre. En todos los años de silencio acumulado. ¿La hiciste tú? Preguntó, sin dejar de mirarla. Nahuel asintió. No hago lo que no siento, respondió. Y no tallo lo que no veo. Vivian no sabía qué decir. En su pecho, algo temblaba. No era miedo. Ni deseo. Era otra cosa. Una luz. La primera que se encendía en años. Debes regresar antes de que noten tu ausencia, dijo él, sin dureza, sin autoridad. No quiero que te castiguen por venir a verme. Vivian suspiró. Toda mi vida he hecho lo que me ordenan. Pero esta noche vine porque lo decidí yo. Nahuel bajó la vista, con una pequeña sonrisa. Una que apenas asomó entre sus labios. Pero bastó para que Vivian supiera que él entendía. Antes de irse, ella le preguntó algo que le salió del alma. ¿Tú también estuviste encerrado alguna vez? Él no respondió de inmediato. Solo miró el fuego. Luego, dijo. Sí, pero mis cadenas no eran de hierro. Eran promesas que otros rompieron por mí. Confianzas que me arrebataron. Y una culpa que no era mía, pero que cargué por años. Vivian tragó saliva. Entonces, tú sabes lo que es vivir con el alma atada. Sí, dijo él. Por eso reconocí la tuya. Esa noche, Vivian no durmió. La figura de madera descansaba sobre su almohada. Y cada vez que la miraba, recordaba la paz en los ojos de Nahuel. Una paz que no venía de no haber sufrido, sino de haber sobrevivido y haber perdonado. Al día siguiente, el general Fausto Ibarra entró en la habitación de su hija sin golpear. El indio se va esta tarde, dijo, como quien anuncia que se ha reparado un tejado. No como quien acaba de romper un puente invisible. Vivian no contestó. Y tú, añadió él, tendrás visitas. Los Gálvez vendrán con su hijo, Álvaro. Muchacho bueno. Educado.
Ya es hora de que pienses en casarte. Vivian lo miró por primera vez a los ojos. Sin bajar la vista. Sin temblar. ¿Y si no quiero? Su padre se detuvo en seco. Jamás la había oído hablar así. Ella, tan dócil, tan callada. ¿Qué has dicho? He dicho que no quiero casarme, repitió ella. No con él. Ni con nadie que no me mire como yo merezco ser mirada. Fausto apretó los puños. ¿Y qué sabes tú del amor? ¿Quién te ha llenado la cabeza de tonterías? Vivian no respondió. Pero el fuego en su mirada decía más que 1000 palabras. Al caer la tarde, Vivian corrió al establo. Sabía que era la última vez. Nahuel se iba. Lo encontró ya de pie, amarrando su manta a la silla. ¿Te vas sin despedirte? Él la miró, sereno. Te he dado algo. No suelo dar regalos. Pero tú lo necesitabas. Vivian caminó hacia él. Tenía el rostro pálido, pero el alma encendida. No quiero que te vayas, dijo. Y yo no quiero que sigas encerrada. ¿Y entonces qué hacemos? Nahuel respiró hondo. Luego extendió la mano. La misma mano con la que tallaba. Con la que construía. Con la que había aprendido a sanar. ¿Vienes conmigo? Vivian lo miró como si el mundo hubiera girado de pronto. Como si alguien hubiera abierto una puerta que no sabía que existía. ¿Cómo? Susurró. No esta noche, respondió él. No con furia. No huyendo como quien roba su libertad. ¿Entonces? Cuando estés lista. Cuando entiendas que no me perteneces. Ni yo a ti. Pero que juntos podemos caminar. Vivian regresó a su habitación. El corazón le latía tan fuerte, que pensó que su padre lo escucharía desde el pasillo. Esa noche, escribió en su diario. Me ofrecieron libertad. No como promesa, sino como posibilidad. No con palabras dulces, sino con verdad. Pasaron 3 días. El joven Álvaro Gálvez vino a visitarla. Educado, amable, elegante. Pero vacío. Hablaba de negocios. De modas francesas. De inversiones. No hizo una sola pregunta sobre ella. No preguntó qué le gustaba. Ni qué le dolía. Y eso bastó. Esa noche, Vivian tomó una decisión. Esperó hasta la madrugada. Llenó una bolsa pequeña con una muda sencilla. Su diario. La figura de madera. Y una carta para su padre. No soy rebelde. Soy libre. Y lo fui desde siempre. Solo que no me habían dejado descubrirlo. No te odio. Pero no te pertenezco. No soy la niña sin alas que criaste. Soy mujer. Y voy a volar. Salió en silencio. La casa dormía. Las rejas no estaban cerradas con llave. Quizá alguien ya sabía. Camino abajo. La luna iluminaba el sendero. Y allí, junto al viejo árbol de la entrada, estaba Nahuel. Como si hubiera sabido. Como si la hubiera estado esperando toda la vida. Ella se acercó. No dijo nada. Él le extendió la mano. Ella la tomó. Y así, sin necesidad de más palabras. Vivian cruzó la línea invisible que la separaba de sí misma. Dejó atrás la jaula. La obediencia. El apellido. Y comenzó el viaje hacia su propia alma. El camino era largo. Pero sus pasos eran ligeros. Vivian no miró atrás. No por orgullo. Sino porque por fin tenía algo hacia donde mirar adelante. Caminaron en silencio por varias horas. El cielo aún oscuro. El aire frío. Y el único sonido era el de sus pies sobre la tierra. Nahuel no preguntó. No apuró el paso. Solo caminó a su lado. Como si ese fuera el destino más natural del mundo. Cuando el sol comenzó a asomarse entre las montañas, se detuvieron junto a un arroyo. El agua era clara. Las piedras, lisas como palabras pulidas por el tiempo. Vivian se arrodilló y se lavó el rostro. Su vestido, antes blanco y almidonado, estaba sucio, arrugado. Pero ella nunca se había sentido más limpia. ¿A dónde vamos?, preguntó con voz suave. Nahuel se agachó a su lado. A donde no tengas que pedir permiso para respirar.
Ella lo miró, y por primera vez, sonrió sin miedo. El lugar al que llegaron era sencillo. Un pequeño asentamiento, oculto entre árboles altos, cerca de un lago de aguas tranquilas. No había muros. No había rejas. Solo chozas construidas con madera. Niños corriendo descalzos. Y mujeres que cocinaban sin prisa. Al verlos llegar, nadie gritó. Nadie juzgó. Solo los miraron con respeto. Una anciana de rostro arrugado se acercó. Llevaba collares de semillas. Y ojos sabios como el fuego que no quema. Ella es Vivian, dijo Nahuel. Viene de lejos. Pero tiene corazón de aquí. La anciana la tomó de la mano. Sus dedos eran huesudos. Pero cálidos. Bienvenida, hija. ¿Aquí nadie te pide pasado? Solo verdad. Vivian asintió. Y supo que había llegado a un lugar donde el alma no tenía que esconderse. Los primeros días fueron extraños. Vivian, que había vivido entre mármol y silencio, ahora se despertaba con cantos, con el humo del pan recién hecho, con el sonido de las hojas al bailar con el viento. Aprendió a moler maíz, a recolectar raíces, a curar heridas pequeñas. Las mujeres la guiaban sin imponer. Los niños la rodeaban con curiosidad. Y cada noche, al calor del fuego, escuchaba historias. Historias que no estaban en libros, ni en bibliotecas, pero que eran más verdaderas que cualquier enciclopedia. Cuentos de pérdidas, de amor, de partidas y regresos. De mujeres que también habían huido. De hombres que aprendieron a amar sin poseer. Y de tierras que solo florecían cuando se sembraban con respeto. Una noche, Vivian se acercó a Nahuel mientras él tallaba madera. Esta vez, tallaba un círculo con líneas en su interior. ¿Qué es eso?, preguntó. Un símbolo. Se llama bicipunto. Significa volver a empezar. Ella se quedó mirando. ¿Puedo aprender a tallar? Él le tendió una pieza en blanco. Claro. Pero no lo hagas con prisa. La madera, como la vida, solo revela lo que hay si la tocas con paciencia. Vivian tomó la gubia. Y con torpeza, comenzó. Los días se hicieron semanas. Las semanas, meses. Vivian dejó de usar zapatos. Sus pies, que antes solo conocían alfombras, ahora sabían leer la tierra. Dejó de alisarse el cabello. Ahora lo trenzaba con flores. Dejó de escribir solo para sí. Ahora enseñaba a otras a escribir también. Cuando pones tu dolor en palabras, decía. Ya no te pesa igual. Pero aunque su cuerpo se sentía libre, su alma aún cargaba cadenas invisibles. Una tarde, al lavar ropa junto al lago, una mujer joven le preguntó, ¿y tu familia? ¿Alguna vez pensaste en volver? Vivian guardó silencio. Mi madre murió cuando yo era niña, dijo al fin. ¿Y mi padre? Mi padre me educó como si yo fuera su propiedad. La mujer asintió. A veces, para sanar, hay que aceptar que no todos nos van a pedir perdón. Vivian la miró, sorprendida. Era justo lo que necesitaba oír. Esa noche, se acercó a Nahuel mientras él fumaba en silencio. ¿Te puedo contar algo? Siempre, respondió él. Ella le habló del diario que escribía. De la caja de música de su madre. De cómo, durante años, soñaba con que alguien la rescatara. Y luego entendí, dijo. Que nadie me salvó. Fui yo quien abrió la puerta. Fui yo quien decidió cruzarla. Tú fuiste la mirada que me recordó que podía hacerlo. Nahuel no respondió. Solo la miró. Y en esa mirada, ella vio algo más. Respeto, deseo, cuidado y amor. Pero Nahuel era un hombre de silencios. No invadía. No pedía. Solo ofrecía presencia. Y eso, para Vivian, era el amor más verdadero que había conocido. Pasó casi un año. Vivian ya era parte del pueblo. Ya no la miraban como forastera. La llamaban la que vino de lejos con los pies atados, y ahora corre como cierva. Un día, un niño le entregó una carta. Estaba arrugada.
Había viajado por varias manos. Era de su padre. Vivian, no he podido dormir desde que te fuiste. No por rencor, sino por vacío. Leí tu carta 1000 veces. Y entendí que nunca te escuché. Si alguna vez quieres volver, no como prisionera, sino como hija, aquí estaré. Tu padre, Fausto. Vivian se quedó en silencio largo rato. La carta temblaba entre sus manos. No por rabia, ni por tristeza, sino porque, por primera vez, su padre hablaba como un hombre, y no como un general. Esa noche, miró a Nahuel y dijo: no sé si quiero volver, pero sí sé que quiero cerrar la herida. Entonces hazlo, respondió él. Pero hazlo por ti, no por él. Ella asintió. Y en sus ojos, ya no había miedo, solo decisión. Días después de recibir la carta de su padre, Vivian se sentó sola junto al lago. El agua se movía con lentitud, como si el tiempo allí respirara más despacio. Con el papel entre los dedos, leyó una vez más las palabras de un hombre que, por primera vez, no le hablaba con órdenes, sino con humildad. Si alguna vez quieres volver, susurró, no como prisionera, sino como hija. Las palabras le dolían, pero ya no como una herida. Eran como una cicatriz. Suaves al tacto, pero imposibles de olvidar. Esa noche, se sentó junto al fuego con Nahuel. Voy a volver, dijo sin rodeos. Él asintió, sin sorpresa. ¿Quieres que vaya contigo? Vivian lo miró. No. Este viaje debo hacerlo sola. Para cerrar un círculo. Para hablar desde lo que soy ahora, no desde la niña que él crió. Nahuel bajó la cabeza, en señal de respeto. Entonces ve. Y vuelve cuando lo necesites. No cuando creas que debes. El viaje no fue fácil. El camino parecía más largo. Los pueblos más callados. Las miradas más intensas. La mansión seguía allí. Grande. Vacía. Silenciosa como siempre. El portón oxidado cedió con un chirrido. Y al cruzarlo, Vivian sintió que estaba entrando en su propia sombra. El jardín estaba descuidado. La fuente, seca. Las ventanas, cerradas. Tocó la puerta. Y esperó. Pasaron minutos. Luego, pasos lentos. Y finalmente, el rostro de su padre. Viejo. Hundido. Más delgado. Sus ojos la miraron con algo que nunca antes había mostrado. Pena. Vivian, dijo con un hilo de voz. Has vuelto. Ella asintió. Pero no para quedarme. El hombre tragó saliva. Pasa. Al menos, hablemos. El salón estaba igual. Muebles tapados con sábanas. El reloj de péndulo ya no marcaba las horas. Se sentaron frente a frente. No como general y obediente, sino como dos almas, cansadas de fingir. Él habló primero. Después de que te fuiste, me quedé solo con mis gritos. No supe qué hacer con el silencio. Vi mi reflejo, y no me gustó lo que vi. Vivian no lloró. No se quebró. Solo escuchó. Pensé que te había perdido para siempre, dijo él. Y supe que era porque nunca te tuve. Tu madre, ella te protegía. Yo solo te controlé. Ella respiró hondo. Luego, con calma, dijo. No volví para darte consuelo. Ni para llenar tu casa. Volví porque merezco cerrar lo que empezó aquí. Su padre la miró. ¿Estás bien? Vivian sonrió con serenidad. Estoy viva. Y por fin, soy mía. Antes de irse, pasó por la biblioteca. El lugar donde, de niña, había descubierto palabras que salvaban. Sobre un estante, seguía la caja de música de su madre. La tomó. La abrió. El mismo sonido suave. El mismo eco de una melodía olvidada. Dentro, encontró un papel doblado. Era una nota escrita con letra materna. Algún día volarás. Y ese día, ya no te necesitaré, porque sabré que vives. Vivian cerró los ojos. Y en su corazón, su madre le dio el último empujón.
Al salir, su padre le entregó algo envuelto en tela. Lo guardé todos estos años, dijo. Al abrirlo, Vivian encontró una fotografía. Ella de niña, con su madre. Ambas sonrientes. Ambas con flores en el cabello. No pude destruirlo, dijo Fausto. Fue el único día en que te vi libre. Y no supe qué hacer con eso. Vivian lo guardó. Gracias, dijo. Pero lo que soy ahora, no está en esta foto. Está en todo lo que vine a buscar. Lejos de aquí. Volvió al asentamiento con el corazón en calma. No con euforia. No con peso. Sino con verdad. Nahuel la vio desde lejos. Ella bajó del caballo. Caminó hacia él. Y se detuvo frente a su rostro. Volví, dijo. ¿Y qué dejaste allá? Vivian respiró hondo. Lo que no me pertenecía. El miedo. La culpa. La obediencia vacía. ¿Y qué trajiste? Ella sonrió. Mi nombre. Mi historia. Y esta vez, mi voz. Esa noche, al calor del fuego. Vivian contó su historia por primera vez. No como secreto. No como confesión. Sino como memoria compartida. Las mujeres la escuchaban con los ojos húmedos. Los niños con la boca abierta. Los ancianos con respeto. Y al final, cuando el fuego chispeó, Vivian dijo algo que muchos guardarían para siempre. La libertad no empieza cuando huyes. Empieza cuando dejas de pedir permiso para ser tú. A partir de ese día, Vivian se volvió más que una huésped. Más que una sobreviviente. Era maestra. Sanadora. Escritora. Comenzó a enseñar a otras mujeres a leer y escribir. El dolor no se borra, decía. Pero se transforma. Cuando le damos un nombre. Y entre líneas. Entre tallas de madera y tardes junto al lago. Ella y Nahuel comenzaron a construir algo más. No una historia de príncipes y castillos. Sino una historia de dos almas que eligieron acompañarse. Sin cadenas. Sin contratos. Sin miedo. Solo con mirada limpia y manos abiertas. Después de aquel regreso, Vivian no volvió a ser la misma. No porque hubiera cambiado, sino porque, por fin, se había descubierto entera. Ahora caminaba con paso firme. Tenía palabras nuevas en la boca. Tenía sueños que no le pedía permiso a nadie para soñar. Y Nahuel, sin decirlo, estaba allí. Como árbol que no reclama el vuelo de los pájaros. Pero ofrece sombra. Por si quieren quedarse. Durante meses, compartieron la vida sin declararse nada. Trabajaban juntos. Cocinaban juntos. A veces hablaban. A veces no. Porque entre ellos, el silencio no era ausencia. Era confianza. Vivian aprendió a leer el rostro de Nahuel. Como quien interpreta una canción sin letras. Él, en cambio, decía poco. Pero cada vez que le tocaba la mano, era como si dijera todo. Una noche, mientras cosían mantas junto al fuego, Vivian rompió el silencio. ¿Tú, has amado antes? Nahuel no levantó la vista. Solo dijo. Una vez. Y no terminó bien. Ella no insistió. Sabía que el pasado no era para escarbarlo, sino para honrarlo. Después de un momento, él le preguntó. ¿Y tú? Vivian suspiró. No. Me prometieron muchas veces. Me observaron como si fuera un objeto de colección. Pero nadie me miró como tú lo hiciste aquella vez. Sin decir palabra. Nahuel asintió. A veces, una sola mirada basta para saber. Y tú, estabas encerrada. Pero no rota. Pasaron las semanas. Y una tarde, Nahuel se acercó con un cuenco en la mano. Dentro, una mezcla de tintes naturales. Flores y barro ceremonial. ¿Qué es esto? Preguntó ella. Pintura de bienvenida. La usamos cuando alguien ya no es visitante. Cuando alguien ya es del pueblo. Vivian lo miró. Él extendió la mano. Y con el dedo, le pintó una línea en la frente. Luego otra sobre el pecho. Ahora el lugar te reconoce, dijo. ¿Y tú? Nahuel la miró a los ojos. Yo,
Siempre lo hice. Esa noche, cuando el fuego bajó su intensidad, Vivian tomó la mano de Nahuel y la llevó a su pecho. No soy joven. No soy perfecta. ¿Llevo cicatrices? Algunas todavía abiertas. Él le acarició el rostro con el dorso de la mano. Tú no necesitas ser perfecta. Solo tú. Y con delicadeza, se besaron. No fue un beso apasionado. No fue impulsivo. Fue un pacto silencioso. Entre dos almas que no se rescataban. Se elegían. Con el tiempo, la comunidad lo entendió sin que nadie lo anunciara. Vivian y Nahuel ya no eran solo dos caminando juntos. Eran hogar. Eran raíz. Un día, mientras Vivian tejía bajo la sombra del gran árbol, una niña se le acercó. ¿Tú eres la esposa del señor Nahuel? Vivian sonrió. ¿Por qué lo preguntas? Porque lo miras como las mujeres miran cuando aman. Vivian la miró sorprendida. ¿Y tú cómo sabes eso? Mi abuela me dijo que el amor no necesita ceremonias. Solo miradas que se queden. Cuando el resto se va. Esa noche, Vivian se sentó junto a Nahuel. Y, con una flor en la mano, le dijo. No quiero anillos. Ni testigos. Ni firmas. Él la miró, sin necesidad de preguntar. Entonces, ¿qué quieres? Ella se inclinó, apoyó su frente sobre la suya y dijo. Solo que estés conmigo. Mientras puedas. Mientras quieras. Él cerró los ojos. Entonces ya somos todo lo que necesitamos ser. Y así comenzó su vida juntos. Sin bodas. Sin anuncios. Solo con mañanas compartidas. Con el pan partido a la mitad. Con el fuego encendido cada tarde. Vivian siguió escribiendo. Ahora no solo contaba su historia, sino también las de otras mujeres del pueblo. Les daba voz. Les enseñaba a narrar. Cuando una cuenta su dolor, decía. Otra escucha y se salva. Y así, página tras página, nació un libro. Uno que no tenía título, pero que todos en el pueblo conocían como Las que se quedaron. Un año más tarde, Vivian se sintió diferente. No era enfermedad. No era debilidad. Era algo nuevo. Algo tibio en el vientre. Algo que respiraba con ella. Lo supo antes de decirlo. Antes de confirmarlo. Y una tarde, junto al río, tomó la mano de Nahuel y dijo. Voy a ser madre. Él no habló. Solo la abrazó. Y en ese gesto, ella supo que no estaba sola. A partir de ese día, el pueblo cambió. No con grandes actos, sino con sonrisas más largas, con fogatas más grandes, con historias contadas en voz más baja, como si todas supieran que un alma nueva estaba en camino. Vivian tejió mantas. Nahuel talló una cuna. Los niños recogieron flores para el día del nacimiento, aunque aún faltaban meses, porque en ese rincón del mundo, cada nacimiento era una fiesta del alma. Y en las noches, cuando el silencio volvía, Vivian se recostaba sobre el pecho de Nahuel y le decía, «Tú no me rescataste». Él, sin moverse, respondía, «No, tú te abriste la puerta sola». Y ella cerraba los ojos, sabiendo que todo había comenzado. Con una sola mirada, que le devolvió el nombre, la esperanza y el derecho a existir. El embarazo de Vivian no fue fácil. Pero tampoco fue solitario. Cada mañana, las mujeres del pueblo le traían infusiones. Le enseñaban canciones antiguas para dormir al bebé. Y le hablaban con ternura, como si cada palabra tejiera un nido invisible en su corazón. Este hijo no viene solo, le dijo una anciana una tarde. Viene con tus raíces, con tu fuego y con tu historia. Vivian asentía, con los ojos llenos de luz. Porque ese niño no era solo suyo, ni solo de Nahuel. Era del tiempo que habían construido juntos. Nahuel, por su parte, hablaba poco del tema. Pero cada tarde, la cuna de madera que tallaba con sus propias manos, tomaba más forma. Tardó semanas en terminarla. Y cuando lo hizo, le dibujó un símbolo en uno de los extremos.
El círculo con líneas cruzadas. El bici. El signo de volver a empezar. Este hijo no carga cadenas, dijo él. Nace libre. Una noche, mientras el viento soplaba entre los árboles, Vivian despertó con un dolor leve, pero distinto. Se sentó, tocó su vientre. Y supo. Había llegado el momento. Encendió una vela. Nahuel, al verla, entendió sin que ella dijera nada. No hubo gritos. No hubo miedo. Solo mujeres entrando con cántaros de agua, pañuelos y cantos en lengua antigua. Una de ellas tomó la mano de Vivian y le dijo: no estás sola. Y no hay dolor más sagrado que el de traer vida al mundo. Horas después, con el primer rayo de sol cruzando la puerta, nació un niño. Tenía el cabello negro de su padre, la piel clara de su madre, y los ojos cerrados como si aún soñara. Vivian lo tomó contra su pecho. Y en ese instante, todas las heridas se cerraron. Todas las cadenas se disolvieron. Toda la oscuridad se volvió ceniza. Nahuel, al verlo, no dijo nada. Solo colocó una manta sobre los hombros de Vivian. Se sentó a su lado y lloró en silencio. ¿Cómo se llamará?, preguntó una mujer. Vivian miró a su hijo, luego a Nahuel, y dijo: Cuyen, que en la lengua mapuche significa luna. Porque así fue su llegada, silenciosa, iluminadora y eterna. Desde ese día, el hogar cambió. Las risas de Cuyen comenzaron a llenar los rincones. Sus primeros pasos fueron celebrados con canciones. Y cada palabra que aprendía era un puente entre dos mundos, el de Vivian y el de Nahuel. Vivian escribía cada noche, no ya en un diario escondido, sino en hojas abiertas, con tinta hecha de frutos secos y carbón. Escribía sobre su vida, sobre lo que dolió, sobre lo que sanó. Y un día, una niña del pueblo le preguntó: ¿para qué escribes tanto? Vivian sonrió: porque un día tú crecerás. Y quizás también tengas preguntas. Y quiero que sepas que todo lo que sientas, alguien ya lo sintió antes. Y sobrevivió. Años después, Cuyen creció fuerte y sabio. No hablaba mucho, pero era observador como su padre, y sensible como su madre. Un día, mientras tallaba madera con Nahuel, le preguntó: ¿cómo conociste a mamá? Nahuel detuvo la herramienta. Sonrió. Y dijo: la vi, como se ve un río que lleva mucho tiempo contenido. Y supe que no debía desviarlo, solo acompañarlo hasta que encuentre su cauce. Cuando Cuyen cumplió 7 años, Vivian le regaló algo especial. Una caja, parecida a la que ella había guardado desde niña, pero esta, hecha por sus manos. Dentro, había hojas con su historia, cartas, poemas, un mechón de su cabello, y una nota: este es tu comienzo, pero no tu origen. Naciste de la libertad. Y mientras tengas palabras para contarla, tu historia nunca morirá. El pueblo florecía. Ya no era solo un refugio. Era un hogar. Mujeres de otros lugares llegaban buscando paz. Historias como la de Vivian se contaban al calor del fuego. Y un día, sin buscarlo, una escritora forastera pasó por allí. Escuchó. Preguntó. Leyó. Y con permiso del pueblo, llevó la historia de Vivian más allá de las montañas. No pasó mucho tiempo antes de que el nombre de Vivian Ibarra fuera conocido en lugares que jamás imaginó. Pero ella no cambió. Seguía moliendo maíz, abrazando al hijo, escuchando a las mujeres nuevas con ojos de hermana. Porque la fama no la tocó. Porque su hogar era de tierra, no de mármol. Una tarde, bajo el gran árbol, Nahuel le dijo: ¿te arrepientes de algo? Vivian lo miró, acariciándole la mejilla. Solo de no haber escapado antes. Él rió. Pero si hubieras escapado antes, quizás yo no habría estado allí. Vivian lo abrazó. Entonces todo fue como debía ser. Y en sus ojos no había nostalgia, ni deseo de más.
Solo gratitud. Por la vida. Por la lucha. Por la libertad ganada a pulso. Y por ese único instante. Donde todo cambió. Con una sola mirada. Los años pasaron sin prisa. No como un viento que arrasa, sino como un río que acaricia cada piedra antes de seguir su curso. Vivian ya no corría como antes. Sus pasos eran más pausados. Pero su mirada seguía encendida. Cada línea en su rostro era un poema que nadie escribía. Pero todos sabían leer. Cullen se hizo hombre. Fuerte como su padre. Observador. Pero con la voz clara de su madre. Y la sensibilidad que nace de haber sido amado sin cadenas. Aprendió a tallar. A leer el cielo. A escuchar antes de hablar. Y un día, en la misma biblioteca comunal donde su madre escribía, tomó su cuaderno y comenzó su propio relato. No era largo, ni ruidoso. Solo escribió. Mi madre me enseñó que no se nace libre. Se elige serlo. Todos los días. Una tarde de otoño. Vivian se sentó frente al lago con Nahuel. Las hojas secas crujían bajo sus pies. El aire tenía olor a tierra mojada. Y el silencio, ese viejo amigo, los envolvía como un manto. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasará cuando ya no estemos? Dijo ella, sin miedo. Nahuel miró el agua. Y luego respondió. Nada muere si deja una raíz. Vivian asintió. Entonces creo que hemos sembrado bien. Con el tiempo, Vivian comenzó a cansarse más. Sus manos temblaban al escribir. Y las caminatas se hacían cortas. Pero nunca dejó de contar historias. Ni de escuchar las de los demás. Y sobre todo, nunca dejó de reír. Cullen, ya adulto, construyó una casa cerca del lago. No de piedra, ni de lujo, sino de madera clara, con una gran ventana hacia el amanecer. Para que mi madre vea la salida del sol cada día, decía. Y allí, cada mañana, Vivian tomaba té caliente. Y acariciaba los cabellos de su nieta recién nacida. Se llama Naila, le dijo Cullen una tarde. Significa la que vuelve. Porque tú regresaste a ti misma. Y eso nos dio a todos un nuevo comienzo. Vivian no dijo nada. Solo cerró los ojos y dejó que la brisa jugara con su cabello. Una noche de luna llena. El pueblo organizó una fogata grande. Era costumbre honrar a los más sabios. Y esa noche, el fuego era para Vivian. Las mujeres hablaron. Los niños cantaron. Los hombres agradecieron. Y al final, Cullen tomó la palabra. Mi madre llegó aquí sin pertenencias. Solo con un dolor que no se veía. Pero se sentía. Y nos enseñó que el dolor, cuando se nombra, no destruye. Transforma. Nos enseñó a amar sin cadenas. A perdonar sin rendirse. A caminar sin miedo al pasado. Por eso, esta noche, celebramos a una mujer, que no solo encontró su libertad, sino que nos enseñó que también era posible para nosotros. Vivian escuchó todo en silencio. Y cuando la mirada de su hijo se cruzó con la suya, volvió a ese instante, cuando Nahuel la había visto por primera vez, y supo que esa mirada había encendido el mundo. Los días siguientes fueron suaves, lentos, profundos. Una mañana, Nahuel y Vivian despertaron juntos. Como siempre, él le preparó una infusión. Ella se sentó junto a la ventana. ¿Te gustaría volver a ver la mansión?, preguntó él. Vivian sonrió. No, allí no queda nada mío. Todo lo que soy está aquí. Él se acercó. La besó en la frente. Y se sentó a su lado. Esa misma noche, Vivian se durmió temprano. El fuego crepitaba en la chimenea. La cuna de su nieta estaba al fondo, respirando suave. Nahuel la arropó con una manta tejida por sus propias manos. Se quedó sentado, vigilando su respiración. Y cuando la luna estaba alta, Vivian exhaló lento, como quien no teme al silencio final. Su rostro no cambió. Sus labios estaban curvados. En una última sonrisa,
como si hubiera visto algo hermoso justo antes de irse. No hubo gritos. No hubo prisa. Solo paz. La misma paz que ella había buscado toda su vida. Y que, por fin, la acompañaba a donde fuera que fuera. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió. No lloraron como quien pierde, sino como quien agradece. Entre canciones, colocaron sus escritos, sus cuadernos, sus símbolos, y Nahuel, con manos temblorosas, colocó la figura de madera tallada tantos años atrás. La mujer con los brazos extendidos hacia el cielo. Ahora sí, dijo él. Ahora sí volaste. Vivian fue enterrada junto al lago, bajo un árbol de flores blancas. Cullen talló una piedra sencilla. Asterisco asterisco Vivian Ibarra. Aquí descansa la que se eligió a sí misma. Asterisco asterisco. Los años siguieron. Nahuel envejeció con calma. Cullen tuvo más hijos. Naila creció y contó la historia de su abuela al pie del fuego. Y cada vez que alguien nuevo llegaba al pueblo, preguntando si era cierto que allí había vivido una mujer que había escapado de una mansión. Una mujer que había sido encadenada pero encontró el amor con un apache. Alguien decía, sí. Y lo hizo con una sola mirada. La suya. Porque a veces, las cadenas se rompen no con llaves, sino con ojos que ven lo que nadie más se atreve a mirar. Y Vivian fue vista. Y por eso, vivió. Los años que siguieron a la partida de Vivian no estuvieron marcados por la tristeza, sino por una profunda presencia. Porque aunque ya no caminaba por los senderos, ni reía junto al fuego, Vivian seguía estando en todas partes. En los cuadernos que había dejado, en las historias que las mujeres contaban en voz baja, en los collares de semillas que Naila usaba con orgullo, y sobre todo, en la libertad que ahora se respiraba en el aire. Cada cierto tiempo, llegaban mujeres nuevas al asentamiento. Algunas huían del maltrato, otras, del olvido. Otras no sabían ni qué buscaban. Solo sabían que ya no podían seguir viviendo como antes. Y cuando llegaban, las más antiguas las recibían con una pregunta que ya era tradición. ¿Traes cadenas o traes alas escondidas? En un rincón especial de la biblioteca, junto a un estante de madera sencilla, había un pequeño espacio al que llamaban el rincón de Vivian. Allí estaban sus cuadernos originales, la figura de madera tallada por Nahuel, un mechón de su cabello trenzado con hilos dorados, y una silla vacía, donde las mujeres nuevas se sentaban a escribir. Su primer recuerdo libre. Era un ritual. Sencillo, pero poderoso. Una de las más jóvenes escribió. Nunca pensé que escribir pudiera doler. Pero duele bonito. Como quitarse los zapatos después de años caminando en puntas de pie. Cullen, por su parte, se convirtió en guía. No por herencia, ni por nombre, sino porque llevaba en su corazón la semilla de la ternura valiente. Cuando hablaba, lo hacía como su madre. Claro, directo, pero con respeto. Mi madre me enseñó que las mujeres no necesitan ser salvadas, decía. Solo necesitan que no se les cierre la puerta. Naila, su hija, creció rodeada de relatos. Y aunque nunca conoció a su abuela, sabía todo de ella. Un día, durante una tormenta, encontró una hoja suelta dentro de una vasija vieja. Era una nota escrita por Vivian, casi ilegible. Si alguien encuentra esto, recuerda que nadie nace valiente. La valentía se elige. Una y otra vez. La niña corrió a mostrársela a su padre. Cullen la leyó en silencio. Y luego, con lágrimas en los ojos, dijo, tú también vas a elegir, hija. Y cuando lo hagas, yo estaré a tu lado. Como tu abuela estuvo al mío, aunque ya no la vea. Con los años, la figura de Vivian se volvió parte del paisaje. Un símbolo. No como estatua, ni como leyenda exagerada, sino como un recordatorio. En cada entrada al pueblo, había un cartel tallado a mano. Aquí fue libre. Aquí sembró. Aquí floreció.
Y cada mujer que cruzaba ese umbral, sabía que no llegaba a un refugio, sino a un terreno fértil para renacer. Una tarde, cuando el cielo estaba teñido de naranja, Naila caminó con su nieta, sí, ya era abuela, hasta el lago donde su abuela Vivian solía sentarse. La niña, curiosa, preguntó: ¿ella era una reina? Naila rió. No, era una mujer, tan simple como tú y como yo. Pero un día, decidió dejar de pedir permiso. Y ese fue el día en que se hizo eterna. La niña guardó silencio. Y luego dijo algo que a Naila le revolvió el alma. Yo también quiero que me vean como ella. Naila la abrazó. Entonces solo tienes que hacer una cosa, pequeña mía. ¿Cuál? Ser tú. Siempre. Aunque tiemble el mundo. Y así, como si Vivian nunca se hubiera ido, su historia siguió caminando por otras voces, en otros cuerpos, en nuevas generaciones. Porque cuando una mujer encuentra su libertad, no solo se salva a sí misma, abre camino a las que vienen detrás. Dicen que las historias se olvidan, que el tiempo borra los nombres, que los rostros desaparecen como humo en el viento. Pero no es cierto. Hay historias que se siembran, y al sembrarse, florecen. Una y otra vez. En otros ojos. En otras voces. En otras vidas. Vivian no fue famosa. No salió en los periódicos. No tuvo estatuas, ni calles con su nombre. Y sin embargo, su paso fue profundo. Porque no hay monumento más grande que una mujer que se elige a sí misma. No hay legado más poderoso que una libertad ganada con dolor y compartida con amor. Ella rompió cadenas sin romperse. Abrió puertas sin empujar. Y cuando alguien le ofreció el cielo, eligió primero construir su tierra. Y quizás eso sea lo más valiente de todo. No haberse escapado del mundo, sino haber regresado a él. Como quien ya no debe nada. Porque por fin se pertenece. A ti que escuchas esta historia, quizás con canas en el alma, con arrugas que guardan silencios antiguos. A ti que alguna vez callaste por miedo, o que aún cargas lo que otros te impusieron. Recuerda esto. Nunca es tarde para mirarte con verdad. Nunca es tarde para abrir la jaula. Aunque nadie más entienda que estás dentro. Y si alguna vez sientes que estás sola, piensa en Vivian. Porque ella no fue un milagro. Fue decisión. Y esa decisión también vive en ti. Hoy. Ahora. Siempre.